Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La palabra de Dios nos enseña en muchísimas partes de la Biblia que es Dios quien nos regala el pan de cada día, que es Dios el que nos viste, que es Dios quien nos da la vivienda, y que es Dios quien nos provee la salud, que Dios provee todo aquello que necesitamos, que nos da el sol para que caliente sobre la tierra y que nos brinda la lluvia temprana y la tardía para que la tierra dé su fruto. Sin embargo, nosotros mismos creemos que solo en nuestras fuerzas es cuando nosotros logramos todo. Hoy traemos un tema muy importante del cual habíamos prometido hace 8 días que se iba a tratar en esta grabación, un tema que tiene que ver con un mandamiento de Dios, que lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 12. ¿Sí? Vamos a ir al libro del Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor en el capítulo 20, versículo 12 del libro del Éxodo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, honrar a padre y madre es uno de los mandamientos de Dios. Es un mandamiento que muchas personas, a pesar de que la misma naturaleza lo demanda, porque muchos no creen en Dios, dicen que Dios no existe según ellos, pero la misma naturaleza te dice que tú debes honrar a aquellos por los cuales estás en esta tierra. Porque si tú no crees en Dios, entonces la misma naturaleza te muestra la existencia de Dios. Porque ¿cómo explicas entonces el orden tan exacto que hay en la naturaleza? ¿Cómo puedes explicar que el mar no traspase su barrera? Explícalo. ¿O cómo explicas el que puedas respirar? Y tú puedes decir que a través de la naturaleza y que esto y que lo otro, pero estúdialo en profundidad y se cumple
la palabra que dice en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 19. Distinto es que por el pecado del que vives gozoso, que sabes que es abominable delante de Dios, y como te gozas en tu pecado, entonces prefieres decir que Dios no existe para poder seguir gozándote en tu pecado, que eso es distinto. Pero no alejándonos mucho del tema que nos corresponde, dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, porque prolongarás tus días y te irá bien. Y dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida en la tierra. Entonces, tenemos un mandamiento: honrar al padre y a la madre. Y podemos decir, oiga, pero es fácil vivir largamente en la tierra y que me vaya bien. O sea, simplemente para que a mí me vaya bien y para que yo sea de larga vida en esta tierra, lo único que tengo que hacer es honrar a mi padre y a mi madre. Cualquiera lo puede decir, oiga, es muy fácil. Pero eso es fácil siempre y cuando tú estés comprometido con Cristo Jesús, que haya en ti ese temor de Dios, que permanezca en tu corazón. ¿Por qué? Mira, cuando una persona está alejada de Dios, y no hablo de los que dicen que son cristianos y no lo son, porque en Israel, según el apóstol Pablo, muchos judíos decían que eran judíos y no lo eran. Y no eran judíos, ¿por qué? Porque no cumplían la ley de Dios. Y Pablo lo explica muy bien ahí en las cartas paulianas. Y por eso hoy hay muchos que dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Y ellos dicen que son cristianos porque van a la iglesia todos los días, porque andan con una Biblia en la mano. Ellos dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Porque la palabra dice que no es judío el que exteriormente se dice judío. O sea, no es judío por haber nacido en Israel, sino que es judío quien interiormente es judío. O sea, que cumple a cabalidad lo que Dios quiere. Y para los cristianos dice la palabra que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. O sea, un verdadero cristiano es una persona que es hacedor de la palabra, una persona que hace la voluntad de Dios, que cumple los mandamientos que Cristo dejó ahí en las cartas paulianas. Ese es un verdadero cristiano. Una persona mansa y humilde de corazón, una persona dispuesto a cumplir fielmente lo que Dios ha dicho en su bendita palabra. Un hombre, una mujer temerosos de Dios. Y ser temeroso de Dios no es otra cosa que odiar el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Amén.
Eso es lo que dice la palabra de Dios con respecto a honrar a Dios, a creer en el Dios Todopoderoso. Honrar a padre y madre es un mandamiento que podríamos denominar nosotros familiar. Y ese mandamiento involucra una relación que por un lado deja claro que en este mundo vivimos bajo una autoridad. En primer lugar, una autoridad divina, pero también una autoridad humana. Entonces, nosotros atendemos a la autoridad de Dios, pero también atendemos a la autoridad humana. Cuando somos niños, la autoridad para nosotros son nuestros padres. Y poco a poco, en la medida en que vamos formándonos, vamos conociendo las autoridades humanas. Pero nuestros padres se encargan de enseñarnos la autoridad divina. De tal manera que en el momento en que vamos teniendo uso de razón, vamos entendiendo que hay una autoridad divina, bien sea porque la adquirimos de nuestros padres, y en el caso de muchos padres que le enseñan a sus hijos que Dios no existe, pues ellos escuchan de las demás personas que Dios sí es verdad, que Dios existe y que Él es quien creó los cielos y que Él es quien creó la tierra y que Él es quien creó los mares y todo cuanto hay en ellos. Amén. Es importante que al honrar nosotros a padre y madre, nosotros estamos mirando que es como esa transición que hay entre el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo. Amén. Es importante que nosotros podamos entender la importancia o la implicación que significa el que nosotros le guardemos honra al padre y a la madre. De pronto podemos nosotros estudiar dos premisas, una inmediata, otra extensiva, porque la ordenanza natural es lo que debemos honrar a nuestros padres. El significado puede ser simple. Honrar a nuestros padres significa obedecerlos. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, esa obediencia está sujeta al grado de relación que hay entre el hijo y el padre. Entonces, tenemos claro nosotros que nosotros no obedecemos de la misma manera a nuestros padres cuando estemos pequeños que cuando ya hemos alcanzado una edad adulta. Pero mire usted que esa obediencia no se aparta de nosotros, porque nosotros siempre queremos seguir el consejo de nuestros padres, siempre buscamos el consejo de ellos, siempre acudimos a ellos para que nos den un consejo, para que ellos que tienen experiencia pues puedan ayudarnos en algunas cosas que nosotros
demandemos de ellos, ¿sí? Ahora bien, si tú no honras a tu papá y a tu mamá, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, hay muchos factores que hoy y que en toda la historia de la humanidad han hecho que el hombre no le guarde honra a su padre y a su madre. Amén. Son muchísimos los aspectos que impiden a un hijo, porque, y digo impiden porque el hombre se jacta de ser orgulloso. El hombre dice que su orgullo es lo más importante y no sabe que el orgullo es lo que lo lleva a perdición. Amén. Es importante que si tú estás escuchando esta grabación, prestes mucha atención a lo que aquí se te va a decir, porque si tú quieres ser un hombre, una mujer de larga vida sobre esta tierra y que te vaya bien, dice la palabra que el secreto es honrar a tu papá y a tu mamá. Muchos hijos a través de la historia, mire, esto no es de ahora, esto es de siempre. A través de la historia muchos hijos se niegan a ayudar a sus padres porque algunos argumentan que los abandonaron. Otros dicen, no, es que me trataba muy mal. Otros dicen, no, es que me negaba. Es que él me negó, que yo no era su hijo. Y son muchas las circunstancias o motivos, como quieran llamarlo, que muchos hijos tienen para no honrar a sus padres. Y precisamente por eso, pues, no se puede cumplir en ellos la promesa que Dios tiene para cada ser humano que habita en esta tierra. Amén. Eso es lo importante, que nosotros empecemos a mirar el por qué no le guardamos honra a nuestros padres. Es importante, porque tú dices, no, es que yo no le guardo honra a mi papá, a mi mamá, porque es que mi madre me abandonó cuando yo era pequeño. Bien, tú dices, no le guardo honra a mi padre y a mi madre porque me abandonaron cuando era pequeño. Pero cuando te preguntan a ti, ¿qué es lo más valioso en este mundo para ti? Tú, sin pensarlo, dices que lo más valioso es la vida. Si te preguntan cuál es el regalo más grande que has podido tener, tú sin dudarlo dices, definitivamente es la vida. Porque gracias a la vida es que yo estoy aquí. Y entonces, ¿dónde quedan tus padres en esa vida que tienes? Porque estás dando gracias porque tienes vida. Pero esa vida la tienes gracias ¿a quién? No, a Dios. Sí, claro, es lógico, porque Dios mismo te hizo en el vientre de tu madre. Pero ¿a quién tomó Dios para traerte a la vida? ¿No fue a tus padres? O sea, sin ese papá que te abandonó, tu vida no fuera posible. O sea, Él te regaló, Él te dio lo más lindo que alguien te puede haber dado. Y entonces, si te regaló lo más lindo que es la vida, ¿por qué dices que no honras a tu padre porque te abandonó?
¿Por qué dices no honro a mi madre? Porque es que mi madre me dejó cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeña. Es que mi madre dejó a mi papá, nos dejó con mi papá, mis hermanos y se fue con otro hombre. Por eso es que yo la odio. Ah, tú odias a tu madre porque te abandonó. Pero cuando te preguntan qué es lo más lindo que puedes tener en esta vida, dices que es haber podido existir. ¿No es una contradicción? ¿No te estás contradiciendo? Claro, mira, tus padres, tu papá, tu mamá, te dieron lo mejor. A muchos he escuchado decir yo definitivamente entre mi papá y mi mamá yo quiero con mi papá. Porque mi papá es esto y es lo otro. Y yo es mi papá y mi papá y mi papá. O sea, si tu madre y tu padre no se hubieran unido, o tú que dices que únicamente prefieres a tu papá sobre tu mamá, o sea, ¿existirías realmente si tu papá no hubiera, si tu madre no hubiera intervenido? ¿Realmente tuvieras la existencia que tienes? Pues no la tendrías. Eso es una contradicción. Hay otros hijos que dicen, no, yo mi mamá, para mí mi mamá, papá es cualquiera, ¿cómo se le ocurre? Así dicen algunos hijos, papá es cualquier desgraciado que le pega a uno en la calle, así le dicen a uno. Muchos hijos dicen eso. No, mamá es mamá, no, yo mi mamá, olvídese. Ah, ya. O sea, ¿tú crees que existes realmente, que la existencia tuya sobre esta tierra obedece únicamente a tu mamá? Pues déjame decirte que estás muy grandecito, estás muy grandecita para que no lo entiendas. Que sin la participación de tu padre, tu existencia fuera nula. No podrías existir. Entonces, desafortunadamente, estás yendo contra un mandato bíblico, contra una ley de Dios, y seguramente eso va a hacer que tus días en la tierra se acorten, pero que además no te vaya bien. Es importante que podamos nosotros entender lo maravilloso de una ordenanza, porque tiene un propósito. Mire, cuando nosotros vamos al libro de Marcos, en el capítulo 7, versículo 10 y siguiente, vamos a buscar el libro de Marcos, porque es importante que nosotros podamos definir algunas cosas, podamos entender, algunas cosas que de pronto no tenemos claras, como cristianos que somos. Y si tú no eres cristiano, pero estás escuchando esta palabra, es importante que empieces a considerar, si no estás dándole honra a tu padre y a tu madre, que empieces a considerarlo, porque hay una promesa inmersa dentro de este mandamiento que implica que tus días se van a alargar, y no solamente que tus días se alarguen, sino que te va a ir muy bien. Amén. Mira lo que nos dice el libro de Marcos en el capítulo 10, en el versículo 7, capítulo 7, versículo 10. Perdón. Capítulo 7 estaba en el 10. Capítulo 7, versículo 10.
Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué es esto? Aquí no está hablando de una muerte física, sino que está hablando de una muerte espiritual. La palabra de Dios, generalmente cuando habla de muerte, en la mayoría de los casos, no habla de la muerte física, sino que habla de la muerte espiritual. Amén. Significa que Dios se aparta de la persona. Muchos creen que Dios está cerca solamente de aquellas personas que de una u otra forma le guardamos culto y que estamos adorando a Dios la mayor parte de nuestro tiempo, pero no es así. Dios está al lado de toda su creación. Dios está al lado está cerca de la persona más mala que haya en este mundo. ¿Sí? Y Dios está cerca porque Dios es bueno, porque Dios anhela que esa persona que está descarriada, que esa persona que está andando en caminos equivocados se arrepienta, que esa persona cambie ese pensamiento, que esa persona cambie esa manera de pensar, que cambie esa manera de actuar y que tome la decisión de buscar a aquel que lo creó. Dios está esperando de nosotros siempre que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y que le pidamos a Él que cambie ese corazón de piedra que hay en nosotros y que nos regale un corazón de carne que sea sensible a su bendita palabra. Eso es lo que Dios quiere. Entonces Dios está al lado de toda su creación. Distinto es que cuando ya nosotros que estábamos muertos, un día escuchamos la voz de Dios, entonces nos levantamos y pasamos de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual, o sea, resucitamos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados en ese momento, en el mismo instante en el que escuchamos la voz de Dios, en ese mismo instante todos nuestros pecados fueron a parar a la cruz de Cristo. Entonces ya somos nacidos de nuevo, hemos nacido de nuevo, y por eso que cuando una persona nace de nuevo, esa persona ya no quiere hablar de otra cosa sino de Cristo Jesús, y ya no quiere sino vivir agradando a Cristo Jesús. Amén. Es distinto ya que has pasado de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual, donde ya no eres creación de Dios, sino que ya eres hijo de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra, que cuando tú abandonas el mundo, que cuando tú tomas la decisión de buscar a Cristo Jesús como tu Dios y que empiezas a vivir para Él, dice la palabra que ya tú eres un nacido de nuevo, que ya tú eres otro, que ya tú eres otra creación y que ya tú eres un hijo de Dios. Ya no eres creación de Dios, eres hijo de Dios. En el momento en que tú andabas en el mundo con borracheras, que andabas con idolatrías, que querías acostarte con todas las mujeres habidas y por haber, que si eres mujer querías complacer solamente a tus placeres y no obedecías a la voz de Dios, cuando estabas allá en ese mundo, eras creación de Dios, pero no eres hija de Dios, porque vivías de los placeres del mundo. Por eso es que es imposible entender, o mejor, es imposible para una persona que está en el mundo entender a una persona que ama a Cristo, a un cristiano evangélico. Porque ellos dicen que el cristiano evangélico es amargado. Porque ellos no entienden que la verdadera felicidad es vivir para Cristo Jesús. Ellos no pueden entender eso.
Ellos creen que la felicidad está solamente cuando toman una botella de licor en sus manos o cuando se acuestan con la mujer ajena o cuando siguen sus placeres. Ellos creen que la verdadera vida es esa y no pueden entender porque no tienen capacidad, porque están muertos espiritualmente. Pero cuando abandonas el mundo y traspasas la barrera y escuchas la voz de Cristo, entonces naces de nuevo. Entonces eres un nacido de nuevo y ya no eres creación de Dios, sino que ya eres un hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia y yo lo creo porque la Biblia lo dice. Y la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Es importante que nosotros podamos entender que cuando la Biblia habla de muerte, en la mayor parte en que esta palabra se menciona, habla de muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, una persona que no honra al padre y a la madre, dice la Biblia, irremisiblemente está muerto. ¿Sí? Porque Dios no va a escuchar sus oraciones. Porque Dios no va a escuchar sus plegarias. Y mire lo que dice el versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué significa la palabra corbán? La palabra corbán es una palabra de origen hebreo que significa regalo ofrecido a Dios. Entonces, mire, cuando los judíos no querían honrar a padre y madre, entonces ellos decían que todo estaba dedicado a Dios. Y había una tradición en Israel que cuando alguien dedicaba algo a Dios, todo era para Dios. O sea, si iban a reclamar, alguien iban donde los sacerdotes, mire que esta persona no quiere honrar a su padre y a su madre, mire, los papás están por allá sufriendo y esta persona que tiene cómo ayudarles no les quiere ayudar. Entonces los sacerdotes lo llamaban y le decían, venga, hemos tenido una demanda donde nos informan que usted no está honrando a su padre y a su madre, teniendo cómo ayudarles. Entonces esta persona decía, no, es que todo lo he ofrecido a Dios. Entonces el sacerdote decía, mire, si ya todo lo ofreció a Dios, pues entonces él no está obligado a ayudar al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque ya todo lo ofreció a Dios. ¿Sí? Entonces, eso lo hacían y por eso Jesús aquí en la palabra, en el versículo 11, les dice a ellos, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, habían en esta época, en la época de los judíos, prevalecía en muchas ocasiones los mandamientos de hombres, así como hoy prevalecen los mandamientos de hombres que son enseñados como doctrina. Hoy los hombres enseñan como doctrina mandamientos de hombres y las personas que dicen que son cristianas siguen estos mandamientos creyendo que verdaderamente son doctrinas de Dios. ¿Sí? Entonces entendamos que es un mandamiento de Dios el honrar a nuestros padres con todo lo que ese honor pueda incluir. El mandamiento de honrar a nuestros padres
es el primer mandamiento con promesa, y en verdad es una promesa, es la mejor promesa que te puede hacer Dios. Vivir mucho tiempo en la tierra y que te vaya bien. La mayoría de la gente no quiere nada más que esto que es bueno, porque no es incondicional. Y dice la palabra que será otorgada a aquellos que honren a los padres. Entonces, hay un reto para todas las personas, que está en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 2 y 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, entendamos, amados hermanos, amadas hermanas, amados amigos, amadas amigas, que el honrar a padre y madre nos da larga vida sobre la tierra y nos va a ir bien, porque es la promesa de Dios para nosotros. Y no es que este mandamiento esté en el Antiguo Testamento. No, mire, es claro que cuando el apóstol Pablo habla de él, es porque es uno de los mandamientos que tienen vigencia. Amén. Tiene vigencia, y el mismo Cristo Jesús habló de él. Es importante todo esto. Es importante que nosotros empecemos a entender que la palabra de Dios nos invita a que cada día seamos mejores para Cristo Jesús, que vivamos conforme a su palabra. Muchas personas, son muchas personas, las que creen en su corazón que tienen motivos grandísimos para no honrar a su padre y a su madre. Lastimosamente tengo que decirte que si no guardas honra a tu padre y a tu madre, tal vez se cumpla en ti la palabra de Dios y no vas a ser de larga vida, y seguro no te va a ir bien. Mire, una persona que de su madre está pasando necesidades y la llama para decirle que este mes no le va a enviar nada porque no le alcanza el dinero, en primer lugar es una vergüenza, y en segundo lugar, tienes toda la razón, no te alcanza el dinero, porque en tu corazón no has colocado ayudar a tu madre que está pasando por necesidades. Luego, entonces el dinero que tomes en tus manos se va a volver como el agua en las manos. No te va a durar, no le vas a sacar provecho, y fuera de eso vas a vivir muy endeudado y no vas a vivir bien. Ahora bien, hay quienes le ayudan al padre o a la madre económicamente, pero hacen como la gallina cuando pone huevos. Entonces, eso también es triste. Uno no debe alardear de estas cosas, porque estas cosas no las haces para que los demás te vean, sino que las haces porque es tu deber, es tu obligación. Y es muy triste ver a una persona jactándose de que él sí le ayuda a su papá y a su mamá. No tienes que jactarte de eso, porque es tu obligación, es tu deber. Es lo mismo que si te jactaras de que estás llevando los alimentos a la casa, a tu hogar, cuando es tu obligación. O sea, eso no lo hagas. Si lo estabas haciendo, no lo sigas haciendo.
Porque no puedes jactarte por ayudar a tu papá y a tu mamá, porque eso podría significar que no lo estás haciendo de todo tu corazón. Amén. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad maravillosa que me das de hablar de tu bendita palabra. Cada persona que ha escuchado este mensaje, te ruego que seas tú instruyéndolo, capacitándolo. Que seas tú, Señor, motivando a cada persona para que honren a su padre y a su madre, para que haya esa transformación en cada persona. A aquellos que, Señor, desde el fondo de su corazón están pendientes de sus padres, Señor, bendícelos para que tu palabra se cumpla. Que ellos sean ejemplo para las demás personas. Y que tu poder y tu gloria se manifieste, Señor, en cada persona que obedece a tu palabra. Aquellas personas, Señor, que dicen que te aman y que no le guardan honra a sus padres, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Permíteles a ellos que abandonen toda religiosidad y que ya no sean oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, para que tengan parte en tu reino, Padre amado. Te ruego, Padre Santo, por aquellos que no han querido entregar su vida a ti, porque sienten miedos, temores y dudas que el mismo mundo les genera. Para que ellos, Señor, puedan entender que tú, Señor, moriste en la cruz por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que al tercer día resucitaste conforme a las Escrituras. Señor, que entiendan que tu palabra es verdad y que tú estás siempre, Señor, a su lado, esperando el momento en el que ellos tomen la decisión de cambiar sus pensamientos. Que seas tú, Señor, guiándolos al arrepentimiento para perdón de pecados y salvación eterna. Que seas tú, Señor, quitando de cada persona el corazón de piedra y colocándole, Señor, un corazón de carne sensible a tu bendita palabra. Señor, llévanos y tráenos en el hueco de tu mano en el transcurrir de este tiempo. Y que seas tú, Señor, tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestro caminar. Que seas tú, Señor, tomando el control en cada acción, en cada obra. Que seas tú, Señor, guiándonos a la verdad que eres tú, en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.